Función inversa. Para comprender primero la función inversa, vamos a hablar sobre los intervalos de monotonía. Los intervalos de monotonía corresponden a intervalos del dominio, valores del eje X, donde la función puede ser estrictamente creciente, decreciente o constante. Veámoslo así, una función puede ser creciente cuando al aumentar los valores del dominio también aumentan los valores del ámbito. Gráficamente podemos verlo cuando la línea de la gráfica va inclinada hacia arriba de izquierda a derecha. Una función es decreciente cuando al aumentar los valores del dominio disminuyen los valores del ámbito. Gráficamente podemos observarlo cuando la línea de izquierda a derecha tiene una inclinación hacia abajo. Y una función puede ser constante. Y esto sucede cuando al aumentar los valores del dominio se mantiene el mismo valor del ámbito. Gráficamente lo podemos ver observando una línea completamente horizontal. Veamos un ejemplo de esto. Una forma de verlo claramente es considerando un objeto. En este caso vamos a verlo con un automóvil y que va a pasar por la línea de la gráfica. Si vemos bien nuestro automóvil, lo primero que va a hacer es subir. Eso quiere decir que es creciente. En el intervalo de -1 a 1. Recordemos que estamos hablando en el eje X. Después, nuestro automóvil se va a mantener de manera horizontal. Eso quiere decir que va a ser constante en el intervalo de 1 a 2. Y por último, nuestro carro va a deslizarse hacia abajo. Como podemos ver, no llega al 3, sino que aumenta un poco más hacia el más infinito. Esto quiere decir que la función es decreciente desde el 2 al más infinito. Hablemos de los intervalos donde el dominio donde la función posee inversa. Una función posee inversa si es inyectiva. Cuando no es inyectiva, se puede delimitar su dominio para que tenga inversa. Para ello, se elige un intervalo de dominio donde solo se encuentre creciente o decreciente. No puede ser intervalo donde la función sea constante o posea cambios en su monotonía. Veámoslo en el siguiente paso. Dice, de los conjuntos dados, determine cuáles son intervalos del dominio donde la función representada posea inversa. Tenemos la línea gráfica y vamos a analizar el intervalo de -8 a -1. Recordemos que estos son los valores sobre el eje X. Tenemos al -8 y el -1 más o menos llega por acá. Entonces vamos a tener que durante ese intervalo la función crece y tiene otra parte decreciente. Eso quiere decir que no puede poseer inversa, ya que tiene combinación. Tenemos que entender que solo posee inversa en un intervalo donde solo crece o donde solo decrece. Veamos el siguiente caso. Ahora vamos de -8 a -2. -8 está por aquí y el 2 negativo por acá. Si vemos bien, durante ese intervalo la función es estrictamente creciente. Eso quiere decir que sí es un intervalo donde la función posea inversa. Si vemos el siguiente caso de -8 hasta el 5 sobre el eje X, la función va a tener una parte creciente y una parte decreciente. Esto quiere decir que no posee inversa. En el caso de 0 a 5, más o menos desde el origen de las coordenadas hasta el 5, podemos observar que la línea gráfica está en todo momento decreciente. Quiere decir que ese sí es un intervalo donde la función posea inversa. Si tenemos el siguiente caso de -5 a 5, recordemos que si el número no está, nosotros lo agregamos. El -5 más o menos está por acá. Tenemos un intervalo entonces donde la función tiene una parte creciente y otra parte decreciente. Por lo tanto, no posee inversa. Si la analizamos de -7 a 3, el -7 más o menos por acá, a 3 positivo más o menos al otro lado del origen, vamos a ver que durante ese intervalo la función crece y tiene otra parte donde es decreciente. Por lo tanto, tampoco posee inversa. Vemos que solo posee inversa en el intervalo de -8 a -2 y de 0 a 5, ya que son intervalos donde son estrictamente creciente
o en el intervalo de 0 a 5 donde es estrictamente decreciente. Veamos los siguientes ejercicios. En el ejercicio 1 dice que considere la siguiente gráfica de la función f y de acuerdo con la información dada un intervalo del dominio de f donde f posee inversa corresponde a. Si observamos, la primera opción dice de 1 a 2. De 1 a 2 en el dominio podemos observar que la línea gráfica es estrictamente creciente. Como solamente tiene un sentido, quiere decir que esa es la respuesta correcta. Recordemos que la gráfica tiene que estar estrictamente creciente o bien estrictamente decreciente. Veamos por qué las siguientes opciones no corresponden a un intervalo donde la función posee inversa. Veamos de 0 a 4 lo que sucede. Recordemos que es el dominio, así que tenemos que considerar que es el 4 en el eje X y no el 4 en el eje Y. De 0 a 4 lo que está sucediendo es que nuestra función tiene una parte creciente y otra parte constante, por lo tanto no nos funciona. Si vemos en la opción C que dice de 0 a 6, también sucede lo mismo. Tiene una parte completamente creciente y otra parte constante. Esto quiere decir que no es un intervalo donde la función posea inversa. Y si vemos el intervalo de 3 a 6, es estrictamente constante. Y no puede ser constante. Tenía que ser totalmente creciente o estrictamente decreciente. Veamos en el ejercicio número 2. Un intervalo del dominio donde la función posee inversa corresponde a. Si analizamos la primera opción de menos 2 a menos 1, la función es estrictamente decreciente. Eso quiere decir que esa es la respuesta correcta. En el ejercicio número 3, si analizamos el primer intervalo, la opción A, de menos 1 a 1, podemos observar que la línea gráfica va en una parte decreciente y tiene otra parte constante. Por lo tanto, no corresponde a la respuesta. De menos 2 a 0, recordemos en el eje X, la función es estrictamente decreciente. Quiere decir que esa es la respuesta correcta. En la pregunta número 4, un intervalo del dominio donde la función posea inversa, analizaremos desde la opción 1. Tenemos entonces que va de menos 2 a 1. Podemos observar que la gráfica tiene una parte decreciente y otra creciente. Por lo tanto, no nos funciona. En la opción número B, tenemos que va de menos 3 a 1. Tiene también una parte decreciente y otra creciente. Tampoco es la respuesta correcta. La opción C dice que va de menos 4 a menos 2. Si analizamos la parte gráfica, tiene una parte creciente y otra decreciente. Por lo tanto, no es un intervalo donde la función posea inversa. El último caso, vamos a analizarlo de menos 5 a menos 4. Podemos observar que en esta parte la gráfica es estrictamente creciente. Por lo tanto, esa es la respuesta correcta. Como podemos ver en la pregunta número 5, analizando la opción A, que va de menos 2 a 0, la gráfica va a tener una parte completamente decreciente y otra creciente. Esa respuesta no funciona. En la opción B tenemos que va de menos 1 a 1. De menos 1 a 1 analizamos la gráfica y es estrictamente creciente. Esa sería la respuesta correcta. Y aquí terminan los ejercicios de gráficas y determinar el intervalo donde la función posee inversa.